Esta es la voz experta. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es martes, es momento de Fórmula Jurídica y ya llegó, ya está aquí con nosotros el maestro Omar Alexandro López Ortiz. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Tere, muy buenas tardes. Gusto de estar aquí en tu programa y saludando a todos tus radioescuchas. Gracias. Un gusto que nos acompañe, por supuesto, porque vamos a hablar de un tema de suma importancia. Tiene que ver con estas alertas de viaje que se han dado a conocer, pero que hablábamos, no son estas alertas de viaje que se dé por algún país para que no visiten ciertos lugares en el estado o cierto estado o las desapariciones que se tienen en el país, sino estos visitantes que son mexicanos, más bien, que son paisanos y que se encuentran de visita en alguna otra entidad, y más con todo esto que está surgiendo hoy en día. Pues mira, la ONU... A ver, creo que me hice pelotas yo misma. No, ¿sí? Es correcto lo que dijiste. Vi como que pero la ONU o esta comisión que se conformó para emitir un dictamen o una opinión sobre esta comisión de personas desaparecidas en México, y que incluso fue un debate desde el día de ayer, que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no estaba de acuerdo. Y bueno, es un tema que tiene que ver con las personas desaparecidas, ¿sí? Pero se ha hablado sobre el territorio mexicano, Tere. Pero hoy tanto el estado de Morelos como el estado mexicano, ¿qué estamos haciendo para aquellos connacionales que deciden ir, Guatemala, Colombia, España, Alemania, a otros países? ¿Y cuál es lo que deben de prever para no ser víctimas, pues de algunas conductas delictivas, de algunas necesidades que se van presentando, pero también hablar de personas desaparecidas en el extranjero? La desaparición de mexicanos en el extranjero, pues curiosamente ha ido en aumento, porque ha crecido de 326 personas a 658 personas cuyo paradero fuera del país se desconoce. Y esta desaparición de mexicanos, pues no solo es un problema doméstico de lo que hemos estado hablando, sino que incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia que se encarga de velar la seguridad pues de nuestros connacionales en otros países, ha establecido que entre el 2020 y 2025, pues un total de 658 mexicanos fueron reportados como desaparecidos, y existen cuando menos 25 países en el mundo, incluidos Canadá, Estados Unidos, Taiwán, Alemania, Bélgica, Guatemala y El Salvador, en donde se han concentrado el mayor número de mexicanos desaparecidos. ¿Cuáles son los puntos claves que los turistas mexicanos en el extranjero deben de cuidar, Tere? Y esto es importante porque solamente hablamos de los que llegan a nuestro país, pero los que salimos fuera del país, ¿qué es lo que tenemos que tener como clave y cuidar en nuestras salidas? Bueno, verificar la validez de tu pasaporte y de la visa, informarte sobre las leyes y costumbres del lugar al que tú vayas, utilizar seguros de viaje para emergencias, evitar mostrar objetos de valor dependiendo al país que tú vayas, aprender algunas frases básicas del idioma local, y ten siempre a la mano los contactos de las embajadas o de los consulados, Tere, que es indispensable que puedan estar cercanos para poder pues solicitar algún auxilio, porque no sabemos a quién acudir. Si habla el mismo idioma, bueno, no tienes problema, pero si vas, por ejemplo, a Alemania, en donde difícilmente un mexicano puede hablar alemán, podrá hablar inglés, pero allá no lo hablan, se pueden exponer a cosas como el ir a reuniones, ¿sí? O que puedan ir a estudiar y que los lleven a fiestas de celebración de inicio de curso o terminación de curso, y los puedan llevar a un lugar en donde desafortunadamente tomen o ingieran algunas bebidas que puedan tener algo y que los lleve a perder el conocimiento o la cuestión de la realidad y los ponga en este riesgo. ¿A dónde tendrían que acudir los mexicanos para poder tener el respaldo, ¿sí?, de la embajada o de los cónsules consulares que puedan ayudar a los mexicanos? Entonces esto se vuelve un problema, Tere. ¿Qué debe hacer evidentemente el mexicano si va a viajar? Pues ya lo hemos dicho,
tener una copia física y electrónica de todos sus documentos, es decir, no siempre salir con ellos, sino dejar en el hotel tal vez los originales y dejar las copias estando y portarlos con ellos. Si viajas con personas menores de edad, cerciorarse de contar con la autorización correspondiente, ingresar sus datos en el sistema de registro para mexicanos en el exterior para las autoridades mexicanas puedan contactarse en caso de emergencia. Si requieres medicamentos, lleva contigo suficiente dosis y la prescripción médica correspondiente o copia de la misma. Esto es sumamente importante, Tere, porque si tú sales, pues hay que hacer este registro más que nada para que sepa la autoridad dónde estás y con quién se puede contactar, porque hoy día, ¿cuántos mexicanos en temas de desastres nacionales, de guerra, pues ponen en peligro la cuestión personal de nuestros mexicanos? Y que en muchas ocasiones no sabemos la manera de actuar, ¿no? Por ejemplo, en otros países, en algunos otros continentes, pues se da también hechos delictivos, como es los famosos carteristas, ¿no? Claro. Entonces, luego cuando estás en algún otro país, en algún otro continente, pues la recomendación es de que traigas consigo tus documentos y sí, traes tu pasaporte, no a la mano, pero sí en tu mochila, en tu bolsa. Claro. Entonces, ¿qué llega a pasar cuando te lo llegan a robar? Entonces es ahí lo que tenemos que tener en cuenta. Claro. Pues si llegara a suceder, en todo tenemos que pensar, porque claro, también escuchaba lo del seguro. Cuando adquirimos un boleto de avión y desde cajón ya no lo están casi cobrando, sí, porque nos están ahí señalando que si quieres agregar, o más bien ya está agregado este seguro de vida, por así decirlo, y pues hay quienes pues le dan omitir o le quitan el seguro de vida pensando en que no va a pasar nada, pero tenemos que tener ese chip de que todo puede llegar a pasar. Tenemos que ser precavidos, tener esta precaución y tener esta prevención, porque ¿cuándo se considera que una persona está desaparecida, Tere? Bueno, existen 3 momentos, que esto puede ser en un conflicto armado que está viviendo el Oriente, otras situaciones de violencia, catástrofes y contextos migratorios que a veces por cuestión de que pueden confundir a una persona, por ejemplo en el caso de mi hermano que se llama Julio César López Ortiz, tiene un homólogo, ¿sí? En otro país donde él reside, y cuando llegaba al país decía, oye, pero tú eres esta persona, tienes este conflicto y te voy a detener. Entonces, eso pasa. Entonces, es importante tener todo esto a la mano, Tere, que nos permita. Ya había escuchado de casos así, y entonces, ¿cómo haces tú, evidentemente, para poder determinar que eres o no la misma persona? Bueno, pues hay huellas digitales, el iris de los ojos, la fisonomía, incluso pruebas de ADN, ¿no? No existe un tiempo determinado, Tere, para poder establecer cuándo una persona está desaparecida. El Comité Internacional de la Cruz Roja considera que una persona está desaparecida cuando sus familiares no tienen noticias sobre ella o cuando la información disponible indica que desapareció a causa de estas circunstancias que hemos dicho: el tema de la guerra, el tema de conflictos locales, el tema de desastres nacionales, que simple y sencillamente se pierde y no se tiene comunicación con los compañeros, con los connacionales mexicanos. ¿Qué es lo que pues se da a conocer en muchas ocasiones cuando llega a suceder algo así? Que la Secretaría de Relaciones Exteriores da a conocer pues esta lista, tal vez de los ciudadanos que se tienen registro del ingreso tal vez a dicho país, ¿no? Sí. Por eso es importante que no solo en el territorio nacional, sino en otro país, existen diferentes tipos de búsquedas. Tenemos la búsqueda inmediata, que consiste en seguir el rastro de la persona desde el instante en que una autoridad tiene conocimiento de su desaparición. La búsqueda individualizada, que comienza cuando hay indicios de que la persona desaparecida es víctima de un delito. La búsqueda por patrones implica analizar pues varios casos de desaparición, es decir, en el lugar, si normalmente se cometen este tipo de conductas. Tenemos la búsqueda de familia, cuando las autoridades se encuentran a una persona desaparecida, identifican a una persona fallecida, deben buscar sus familiares incluso cuando ellos no reportan la desaparición. Y tenemos la búsqueda generalizada, que esta búsqueda no intenta rastrear a una persona o grupo específico, sino explorar si en diferentes lugares se encuentra a cualquier persona desaparecida. Entonces es importante que si ustedes deciden viajar
fuera del país, tomen en cuenta todas estas recomendaciones, Tere, y tengan a la mano los números de las embajadas, ¿sí?, de los cónsuls, para poder estar en contacto y que los familiares sepan en dónde están, y si pueden tener la ubicación en tiempo real, que mejor. Y además comprar un chip en donde se actualice el roaming internacional, porque a veces llega a un país y no pueden hacer llamadas telefónicas. No se pueden hacer llamadas telefónicas, es completamente, aunque te conectes, hay veces que a alguna red no se llega a tener este internet. Entonces es importante tener los números, pues que lleguemos a utilizar, porque también luego el idioma es otra cosa. Entonces vienen las complicaciones, y bueno, también incluso para los familiares, ¿no? Los familiares que se encuentran en nuestro país, esta incertidumbre, además de esta incertidumbre, pues ¿qué hacer, no? ¿A quién acudir y cómo buscarlos? Pues esperemos que el Estado proporcione estas informaciones para que en las próximas vacaciones sepan y a quién acudir, pues los que salimos de este país. Pues ahí está. Pues un tema muy interesante, y más ahorita con todo lo que se está registrando. Y bueno, conocer también que pues se duplicaron, ¿no?, estas desapariciones en tan solo pues el último año. 5 años. Entre el 20 y 25 se duplicó, y entonces cuando vayan a estas reuniones, no tomen bebidas que no vean cómo se las preparan, no tomen cosas que les inventen otras personas que no conocen, y así que tengan cuidado cuando salgan del país. Así es, que tengan muchísimo cuidado. Pues muchísimas gracias, maestro, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Con mucho gusto, salud. Gracias, es el maestro Omar Alexandro López Ortiz, Fórmula Jurídica. Hacemos una pausa, ya continuamos, tenemos más noticias.